Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a estar hablando sobre la fractura distal de radio o también conocida como fractura de Colles. Este tema fue sugerido por un usuario en un video anterior llamado Daniel González, a quien le agradecemos la sugerencia de este tema y aprovechamos para invitar a otras personas a que sugieran temas si tienen alguna duda con algún tipo de patología y quiere que los tratemos en este canal. Muy bien, vamos a empezar. Primeramente, para empezar a hablar de lo que es la fractura distal de radio, recordemos que una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. ¿Sí? Simplemente el hueso está completo, pierde la continuidad y ya hablamos de una fractura. Bien, ¿cómo se da la fractura distal de radio o cuál es el mecanismo de acción o sus causas? Primeramente, vamos a ver que la causa número uno y la que prácticamente es la culpable en el 90-80% de los casos son las caídas. ¿Sí? Normalmente, y eso es como un mecanismo reflejo de todos los seres humanos, al nosotros caernos siempre buscamos de meter las manos para no estortillarnos la cara, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, viene el hueso. Y acá vamos a encontrar a la primera fila de los huesos del carpo. Estoy intentando dibujar esta zona de acá. Para acá ya vendrían lo que es la falange y respectivamente los dedos. Bien, tenemos el piso que genera una fuerza ascendente o una resistencia. Y venimos nosotros con el peso de nuestro cuerpo ejerciendo una fuerza de tipo descendente. Estas dos fuerzas chocan al momento en que nosotros golpeamos el piso y se genera una fractura en esta zona del hueso del radio o lo que vendría siendo la zona de la muñeca. Bien, otra de las causas comunes es el aplastamiento. No es tan común como la primera, pero sí es una de las causas. Aplastamiento. Aplastamiento, han habido casos inclusive de personas que meten las manos, por accidente por supuesto, en maquinarias como amasadoras de pan y fracturan el hueso. ¿Cuál otra causa tenemos por acá? Un golpe directo sobre el hueso. Bien, esto siempre puede pasar en cualquier tipo de fractura de miembros superiores o inferiores. Un golpe directo con una contundencia más o menos considerable puede ocasionar una fractura a cualquier hueso. Ahora hablaremos de lo que son los tipos de fracturas de radio, porque si bien hablamos ya de una fractura que se ocasiona en la parte distal del brazo, esta a su vez tiene una subclasificación. Primero, tenemos la fractura extraarticular. Bien, esta fractura extraarticular ya de por sí más o menos nos indica cómo van los tiros aquí en este asunto. Tenemos el hueso y tenemos la primera fila de los huesos del carpo para constituir la articulación de la muñeca propiamente. Y por acá vendría el hueso del cúbito. Bien, una fractura distal de radio pero extraarticular es aquella que ocurre más o menos como en estas zonas. Bien, ocurre en la zona distal del radio pero no afecta propiamente la zona en la que articulan los huesos del carpo con el radio. Bien, automáticamente ya nos imaginamos que otra de las formas de fractura es la intraarticular. Bien, esta fractura intraarticular ocurre propiamente en esta zona, afecta notablemente o considerablemente lo que es la zona de articulación, ¿sí? O las superficies articulares del radio en su punto de articulación con la primera fila de los huesos del carpo. Y por último tenemos la fractura compleja. Esta fractura compleja ya no se habla de que es ni extraarticular ni intraarticular porque es cuando el hueso, voy a restaurar esto aquí, cuando el hueso básicamente se destruye como un tipo de fractura conminuta. Ya no se puede decir si eso es intraarticular o extraarticular porque es una destrucción en líneas generales que afecta tanto al extraarticular como al intraarticular y se habla de una fractura completa o compleja. Bien, ahora hablaremos de cuáles son los síntomas
que se presentan en las personas que tienden a presentar esta fractura. Primeramente, y como es algo de lógica, dolor en la zona de la muñeca, zona de la mano y zona del antebrazo. Puede haber la presencia de inflamación o edema derivado de la misma fractura. ¿Qué más va a pasar? Va a existir una limitación articular porque está afectada propiamente la articulación, y aunque sea una fractura de tipo extraarticular, la inflamación y todo el proceso que se empieza a dar, tanto de consolidación como de curación, va a afectar a las articulaciones. No solamente, y es importante que lo diga, a la articulación de la muñeca, también se ve afectada cada una de las articulaciones en las falanges de la mano. Bien, ahora pasaremos a hablar del tratamiento de este tipo de fractura. En esta parte vamos a hablar de dos tipos de tratamiento. Hablaremos del tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico desde el punto de vista de rehabilitación. Bien, cuando llega hablamos de un tratamiento conservador cuando simplemente a usted lo agarran y le ponen un inmovilizador o un yeso durante X cantidad de tiempo hasta que se forme el callo y hasta que usted esté apto para entrar en rehabilitación. Bien, cuando la persona llega, primero vamos a intentar a trabajar lo que es la disminución del dolor que siente la persona en la articulación. Vamos a trabajar para disminuir la inflamación o el edema que pueda estar presente en el segmento del cuerpo, en este caso la muñeca. Siempre se busca trabajar primeramente estos dos objetivos porque se dice, y es parte de lo que uno ve en la práctica, siempre que haya dolor vamos a tener limitación para proseguir en los demás objetivos, y por eso normalmente siempre se colocan de primero. Igualmente, siempre lo he dicho, todos los pacientes son diferentes y uno no puede tener como un libro de receta de que todos los pacientes que le llegan por fractura distal de radio los trabaja de la misma manera, porque todos los pacientes son diferentes. Una vez que nosotros logramos disminuir el dolor y la inflamación, vamos a empezar a trabajar para aumentar las amplitudes de movimiento articular. ¿Sí? Esta persona que estuvo mínimo 3 meses con el brazo inmovilizado y que no pudo hacer ni esto durante 3 meses, obviamente al nosotros agarrarlo y pedirle que haga esto se le va a hacer prácticamente imposible. Uno, porque no va a tener la fuerza, y dos, porque va a haber presencia de dolor por la misma inmovilización y la misma lesión. Una vez que nosotros poco a poco vamos recuperando la amplitud de movimiento articular con ejercicios desde a favor de la gravedad, con anulación de la gravedad y ejercicios de tipo pasivo, vamos a empezar a trabajar para aumentar la fuerza muscular, que va a ser lo que va a complementar una vez que ya hemos recuperado estas amplitudes. La fuerza muscular igualmente va a ser importante, y se me pasó a decir que durante estos dos objetivos se debe trabajar tanto las articulaciones proximales como las articulaciones distales. ¿Qué estoy queriendo decir? Muchas veces durante el proceso de inmovilización también se ve afectada la articulación del codo porque la persona tiende a ponerla en un estado de desuso para evitar el dolor. Igualmente, como ya lo había mencionado, cada uno de los dedos de la mano. Bien, esto principalmente cuando es un tratamiento conservador y la persona no ha sido sometida a un proceso quirúrgico. Y en los casos en los que exista, se trabaja también la sensibilidad, para normalizar la sensibilidad. Bien, ahora, ¿cómo se trabaja si la persona ha sido sometida a una intervención quirúrgica? Por lo general, no siempre es así. Cuando a una persona le realizan una intervención quirúrgica para corregir la fractura, se tienden a colocar clavos o alambres más o menos en esta zona de la muñeca, porque estamos hablando de una fractura distal de radio, obviamente. Pues bien, estos alambres y tornillos que le colocan a la persona van a dificultar el proceso de rehabilitación mientras la persona tenga estos alambres y estos clavos acá.
Normalmente o en ocasiones mandan al paciente a que vaya a rehabilitación aún teniendo esto, para que al momento en el que sean retirados la rehabilitación sea más rápida. Bien, pero no es cuestión de frustrarnos, si tenemos a un paciente que tiene los clavos y no logra las amplitudes completas, no lo va a hacer porque tiene algo allí que se lo va a impedir, así que es absolutamente normal. Pues bien, en el proceso quirúrgico de rehabilitación o posterior a un proceso quirúrgico, básicamente se trabaja esto de la misma manera: el dolor, la inflamación, y recuperando poco a poco y progresivamente las amplitudes de movimiento articular, posteriormente la fuerza. Aquí sí se trabaja sensibilidad porque esto va a generar unas cicatrices, y se trabaja igualmente eso, la cicatriz, que no existan adherencias y movilización de la cicatriz, y más aún cuando se retiran, una vez que se retiran los alambres o se retiran los clavos. Es importante que mencione en este punto que, por ejemplo, lo que es la inflamación y el edema se puede trabajar con el posicionamiento antiedémico, que son posiciones por encima del nivel del corazón. Y vuelvo y repito, hay casos en los que esta inflamación es tan grande que puede comprimir los nervios que llegan a la mano. Entonces pueden darse casos en los que la persona va a presentar sensaciones parestésicas, es decir, que siente hormigueo, siente que se le duermen las manos. Es totalmente normal. Pueden haber casos de alteraciones de la sensibilidad, como ya había dicho. Tú rozas a la persona y le molesta muchísimo, o rozas a la persona y te dice no, no siento, o siento muy poco. Estas son cosas que se van a trabajar durante el proceso de rehabilitación. Bien, para finalizar vamos a hablar de algunos tips muy breves a tener en consideración con este tipo de fractura. Primeramente, no es lo mismo hablar de una inflamación que hablar de un edema. Son procesos totalmente diferentes y que pueden confundir a las personas que no sepan, que no estén muy empapadas con el tema, e inclusive a profesionales que aún estén iniciando en esta rama de la medicina. Pues bien, no son lo mismo, son procesos totalmente diferentes. Si desean podemos hacer un video aparte donde expliquemos cuáles son las diferencias, el tratamiento, la manera de diferenciarlas, etc. Pero inflamación tiene un abordaje diferente a cómo se aborda un edema. Eso por allí. Otro tips que se los he mencionado, pero lo vuelvo a recalcar: las amplitudes de movimiento articular deben recuperarse tanto en las articulaciones distales como en las articulaciones proximales. Otro tip importante: se debe trabajar con la tolerancia del paciente. Nunca se le debe exigir al paciente más de lo que puede dar, y menos cuando este paciente todavía tiene el material de osteosíntesis en la articulación, porque podemos estropear más bien el proceso. Bueno, pues si te ha gustado este video, te invito a que le des clic en suscribirme para que te suscribas a este canal y siempre te lleguen las notificaciones y los avisos cuando se suba un nuevo video. Si te gustó igualmente, te invito a que nos dejes un comentario y le des me gusta. Igualmente te invitamos a que si quieres sugerir algún tema o tienes alguna duda, lo dejes en tus comentarios, pues siempre los tomamos en cuenta e intentamos responderlos en la medida de lo posible. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video.